Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y se mantiene la crisis en la función judicial. La justicia está cuestionada. José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, parece que estará en la cuerda floja. Hay quienes piden su salida del encargo de la presidencia, mientras Mario Godoy se podrá enfrentar a un juicio político en la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la doctora Emma Tapia, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, subrogante, para que nos cuente cómo está la situación dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, donde ya hay un importante número de jueces que están solicitando que José Swing dé un paso al costado. Y esto aparte de gran parte de la opinión pública que se ha referido en términos muy fuertes en contra del doctor José Swing, quien nos tiene ahora precisamente con Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. Doctora Tapia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, por la invitación. Gracias, bienvenida. Lo primero que creo que es importante, usted junto con un número importante de jueces, entiendo que son más o menos 9, están pidiendo que se convoque a una sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para pedir que José Swing deje el encargo de la presidencia. Y eso porque ya no le darán su confianza. Sí, es verdad, Fausto, frente a todas las, diría yo, lo que es de conocimiento público a nivel nacional, hemos sentido que la ciudadanía está preocupada, por decirlo menos, por todo aquello que está pasando en general en la función judicial. Por ello, solicitamos al doctor Swing de forma personal y verbal, especialmente, para que convoque a un pleno extraordinario para conocer el criterio de nuestros compañeros, aquellos que nos pusieron en nuestro encargo, para saber si es que continuábamos o no con esta confianza de ellos. El doctor Swing había dado su palabra de convocar a un pleno en las circunstancias que le señalo. Somos 14 entre jueces nacionales, 10 y 4 jueces con jueces titulares. Sin embargo, esto quedó ofrecido para el día miércoles, no llegó la convocatoria, hablamos nuevamente con él y nos solicitó, más bien nos ofreció que iba a convocar para el día de ayer a las 4:30 de la tarde, incluso nos pusimos de acuerdo con la hora. Sin embargo, esa convocatoria no llegó. Y ahora... Sí, doctora, y ahora el doctor Swing, entiendo, ya ha respondido directamente a través de una carta, no sé si la podemos tener ya en pantalla. En esta carta dirigida a usted, doctora Emma Tapia, usted seguramente ya la conoce, dice: recibido la comunicación de la fecha 8 de enero, mediante la cual se solicita la convocatoria al plazo de 24 horas a una sesión extraordinaria, dice, con una integración específica y una agenda previamente determinada. Vamos a ir desglosando esta respuesta del doctor Swing. Él sugiere aquí que ustedes tienen ya una agenda. Sí, efectivamente debo aclarar que yo conocí o se me hizo llegar el oficio exclusivamente a mi persona, no sé por qué, porque nosotros fuimos 9 los visitantes y estos 9 personas, a los 9 les solicitábamos, no sé por qué solo me contesta a mí, pero seguramente además porque dicen que usted está atrás de la presidencia. Mire, eso me han preguntado varias veces, Fausto. Y lo que yo he dicho es, e incluso a mis compañeros que el día de hoy nos reunimos, decidimos nosotros no hablar de ninguna candidatura, porque no tenemos un puesto vacante. Lo que estamos buscando es que se nos ratifique o se nos quite el encargo, nada más que ello. Sin embargo, como usted dice, el oficio fue dirigido exclusivamente a mí, en el que el doctor Swing, digamos que llega a 2 conclusiones. Que no puede llamar a un pleno en la forma que le solicitamos, porque le solicitamos que convoque a los 14 jueces. En realidad estamos 13 porque uno de nuestros compañeros está con problemas de salud y pedimos que se nos convoque a los 13. Él cita un instructivo de la Corte, es decir, una resolución de Corte que en el 2017 la Corte Nacional, el Pleno, dictó un instructivo para saber cómo sesionamos. Y en ese instructivo efectivamente señala lo que dice el doctor Swing, pero nos pone solo una parte. En el instructivo señala
que el Pleno de la Corte Nacional efectivamente sesionará con los integrantes del Pleno. Y él dice, el Pleno nuestro está integrado por 14 jueces, entre no jueces y titulares y jueces nacionales, pero además con ocho jueces provinciales. Y es cierto, para sesionar estamos sesionando con la ayuda de nuestros jueces provinciales. Pero en ese mismo artículo del instructivo dice que serán convocados para exclusivamente conocer aquello que les compete. Ahora, queremos saber qué es lo que les compete a los jueces provinciales que están ahora. Pues mire, el mismo artículo, el 198 del Código Orgánico, recordemos, Fausto, el doctor cita un instructivo, yo le voy a citar el Código Orgánico de la Función Judicial, el 198, dice que para elegir presidente de la Corte Nacional será únicamente elegido por jueces titulares. Entonces, ¿qué sirve más? ¿Un instructivo o el Código Orgánico? Pero resulta de alguna forma también contradictorio el hecho de que José Swing llega a este encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia con el voto de jueces titulares. Y hoy, de alguna forma, esta es la lectura que tenemos desde afuera, se respalden los jueces provinciales en el resto de la integración de la Corte Nacional de Justicia, porque son quienes casualmente tampoco están firmando este pedido de convocatoria. Es decir, también son supuestamente el ala que de una u otra forma lo estaría respaldando a José Swing. Bueno, usted ha utilizado el término correcto, Fausto. Es supuestamente, porque nosotros no sabemos cuál es el criterio ni siquiera de los jueces titulares. Para eso pedimos que nos convoque, para saber cuál es el criterio. Pero además recordemos algo. En la ley, o hay más bien en los abogados solemos decir, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Sí. ¿Cómo encargamos? Con jueces titulares y con jueces titulares. ¿Cómo deberíamos desencargar y allí de la misma señalo forma precisamente que esa contradicción del doctor Swing, porque ahora se ampara en que estén todos, en convocar a todos según él, según sostiene él y de acuerdo a la carta. No sé si la podemos poner de nuevo, es la parte a la que usted hace precisamente referencia. Ahí dice, en primer lugar, de conformidad con el artículo 1 del instructivo al que usted ha hecho mención, en consecuencia es jurídicamente inviable convocar a un pleno de integración distinta a la prevista en la norma. Cuando él fue fue electo con el voto de los titulares, ahora está pensando distinto y eso nos lleva a establecer esta contradicción y también esta conclusión quizá o esta hipótesis en el sentido de que hay un sector de la Corte que lo está respaldando, que no son los titulares. Bueno, en realidad es una hipótesis porque no nos ha convocado. Nos convoca a los 21 jueces con jueces y jueces provinciales, cierto. Pero ¿cómo van a desencargar o encargar nuevamente a alguien que no lo encargaron? Porque el mismo doctor Swing, cuando lo encargamos con la presidencia, el doctor Saquicela quiso que el pleno esté integrado también por los conjueces encargados. Y el doctor Swing dijo que no, que solamente debíamos... Y ahora cambió de opinión. Ahora tenemos que estar para saber si es que le encargan o no, o le desencargan. Pero le hemos visto al doctor Swing, le hemos visto cambiar bastante de opinión últimamente, porque inicialmente dijo que no iba a Godoy, después que va a Godoy. Ahora, primero que se elige al presidente con los titulares, ahora quiere convocar a los temporales. Es decir, sí no hay una coincidencia de criterios, una coherencia por parte de Swing. Bueno, parte de esto, recuerde que también en una entrevista el doctor Swing dijo que goza de la confianza del Pleno, pero no nos ha consultado nunca. Y parte de estas cosas, esta y otras cosas más, ha hecho sentir, por no decirlo menos en nosotros, que debemos consultar, que debemos preguntar al Pleno si es que continuamos o no con el encargo. ¿Por qué tener miedo a ello? ¿Por qué vamos, y voy a usar el mismo término que él usó, me dijo, yo no estoy atornillado a la presidencia? Entonces, ¿por qué atornillarnos? Tratando de poner jueces provinciales, vamos a ponerle, me está poniendo 8 jueces provinciales para el día lunes. ¿Por qué no consultar al Pleno que me encargó? Consultemos si quiere todavía continuar con el encargo. Creo que es lo legal. ¿Y usted cree entonces que sí está atornillándose? Bueno,
de lo que nos está demostrando, no nos ha convocado a quienes le elegimos, no nos convocó el día miércoles, no nos convocó el día jueves, ahora convoca un pleno con jueces y jueces provinciales, pero además en el número de 8. Entonces, dejamos a criterio de la ciudadanía que analice esta situación, pero además el pleno del día lunes estamos solicitando que sea público, que toda la ciudadanía pueda ver qué es lo que pasa en el pleno, que nuestras decisiones sean transparentes. Ustedes durante estas últimas horas han tenido algunas reuniones y eso se conoce ya en los pasillos de la Corte Nacional de Justicia. Varios jueces se han visitado en algunos de los despachos consultándose precisamente sobre la posición respecto del doctor José Swing, y hay un importante número, como decíamos al inicio, que está de alguna forma optando por la salida, el retiro del encargo de la presidencia al doctor José Swing. Y usted ha mencionado hace un instante una palabra que también se escucha en los pasillos. ¿Hay miedo en la Corte? Mire, yo he conversado con mis compañeros y la verdad es que no me han expresado ello. Hay preocupación, sí, porque queremos saber cuál es está en juego la estabilidad de la función judicial. No hemos conversado de que tengan temor, de que tengan miedo. Más bien, el hecho de haber hecho público nuestra petición demuestra que queremos que nuestra actividad, nuestra forma de ser en la Corte Nacional sea pública. Por eso hemos firmado un documento. Pero yo me refiero al miedo concretamente también con lo que hemos visto las actuaciones desde el Consejo de la Judicatura. Recordemos que en este punto José Swing y Mario Godoy son prácticamente la misma cosa. Los dos están cuestionados, los dos por las mismas razones, por estos vínculos, por esta relación bastante comprometedora que tienen José Swing al haberlo sugerido a Godoy, y Godoy con todos los problemas que ya no son pocos. Y me refiero a esto porque muchos de los jueces tienen sumarios, tienen procesos de investigación abiertos, y ahí radica el miedo. Bueno, como le digo, nosotros hemos conversado efectivamente, como usted dice, y hemos conversado en el número de que hemos firmado. No tenemos miedo, hemos hecho pública nuestra petición. Han hecho pública la petición y en este sentido también se habla de posibles candidatos. Se ha dicho, y voy a referirme incluso curiosamente al orden en el que están firmando Emma Tapia, usted, Daniela Camacho y son Marco Rodríguez, y son los tres nombres que suenan en el evento en el que se le retira el encargo de la presidencia al doctor José Swing. Mire, le voy a ser absolutamente sincera. Cuando se intentó tocar el nombre de alguno de los jueces, porque somos, recuerde, yo le decía, somos 10 jueces titulares, todos ellos tienen mérito para hacerlo, quedamos de acuerdo en que no se mencione, ni siquiera tratemos el asunto de una posible candidatura cuando ni siquiera tenemos una vacancia en la presidencia de la Corte. ¿Usted, cuál ha sido su relación? ¿Cuál fue su relación con José Swing? ¿Cercana? ¿De alguna forma le tenía mucha confianza? ¿Se tenían mucha confianza? Mire, Fausto, nosotros no llegamos a la presidencia y a la vicepresidencia, por decirle así, como un binomio. Todo lo contrario. Yo personalmente nominé otro candidato. Yo candidaticé al doctor Alejandro Arteaga para la presidencia, quien tuvo 8 votos, y el doctor Swing tuvo 9 votos, por eso está en la presidencia. Tenemos una relación absolutamente profesional, absolutamente de despacho. Cuando el doctor no ha estado en la presidencia o ha tenido que dejar la presidencia, me he hecho cargo de la presidencia de la Corte y nuestra relación es absolutamente profesional. Es inevitable, y yo entiendo que usted no nos va a mencionar, pero es inevitable hablar de los posibles reemplazos de José Swing cuando ya se ha dicho, hay quienes dicen está con un pie afuera de la presidencia de la Corte, hay quienes dicen que se aferra al cargo y tendrá sus motivos y tendrá también sus argumentos para poder sostenerse todavía en esta intención incluso de dilatar la sesión del Pleno, pero es inevitable hablar de nombres y el suyo necesariamente ha sonado, incluso ahora que está presidiendo en calidad de subrogante. No obstante, a usted se le ha cuestionado también en su momento porque suponen una cercanía con el procesado y condenado Wilman Terán, y esto por el habeas corpus, que fue también motivo de la polémica. Bueno, Fausto, mire, primero ese es un asunto
digamos que fue personal en contra mío, han pasado 17 meses de ello, no hay una resolución en fiscalía y yo sigo esperando, he solicitado el archivo de la causa. La cercanía al doctor Wilman Terán jamás se me pudo comprobar, jamás sucedió. Teníamos la misma relación que tenemos con el doctor Swing, una relación profesional, es más, creía yo, hasta más distante, porque solamente saludábamos, y así lo dije en la fiscalía, cuando nos encontrábamos en el ascensor, en los pasillos, en el pleno. Jamás nadie ha podido siquiera demostrar que yo tenía una amistad que le dio un cargo a su hijo en el Consejo de la Judicatura. Así fue, esa fue parte de la acusación, por decir así, que parte primero fue, Fausto, y le voy a comentar esto, a pesar que, como le repito, es un asunto personal que preferiría no tocarlo, pero si usted lo toca, yo lo hago. Pero es parte de lo que estamos discutiendo. Así es, Fausto, y no tengo problema en hacerlo. Mire, se inició primero como un cohecho, es decir, que a cambio de un favor se le entregó el trabajo. Luego, la Fiscalía, después de casi un año, 11 meses de investigación, determinó que no había tal asunto y, por lo tanto, cambió la figura a tráfico de influencias. Solicitamos que se nos indique tráfico de influencias de mí hacia el doctor o si del doctor hacia mí, pero el cargo de mi hijo nunca se puso en duda. Jamás se pudo comprobar siquiera que el doctor Wilman Terán le dio ese cargo. Es más, mire, luego del doctor Wilman se hizo cargo el doctor Fausto Murillo, él jamás tocó a mi hijo, después el doctor Román tampoco, él fue muy cercano a la doctora Yolanda Yupangui, quien dio declaración además acerca de él y señaló las características que él tiene. Yo no tengo problema en decir cuál es el cargo de mi hijo, cuál es su profesión, es abogado, es magíster, ha escrito 2 libros, tiene decenas de publicaciones, no tengo problema en ello. Y ahora con el doctor Godoy sigue en su mismo cargo, en el que ha estado siempre. Ahí está y ahí estará hasta que así se lo decida, sin ninguna inferencia. Y del otro lado, ya respecto del caso como tal, ¿usted logró sostener las razones por las cuales se le concedió el habeas corpus para trasladarle a Wilman Terán a la cárcel 4? Porque ese es el contexto para todos quienes nos escuchan. Absolutamente, Fausto. Debo comentarle, y eso, mire, no lo he hecho en ningún medio de comunicación, pero no tengo problema en hacerlo. El proceso fue a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional revise si el habeas corpus concedido fue correcto, incorrecto, se violentó normas constitucionales. ¿Y sabe cuál fue el resultado de Corte Constitucional? Que no se encontró absolutamente nada. La única instancia que puede revisar un habeas corpus en el nivel que nos encontramos, porque recuerde que yo hice el papel de jueza de apelación, de tribunal de apelación, es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no encontró absolutamente nada. Porque fue apelado, o más bien se presentó una acción extraordinaria de protección por parte de la Fiscalía y por parte del mismo doctor Wilman Terán, que él consideraba que se le debía dar la libertad. Y la Corte Constitucional no encontró absolutamente nada. Mi sentencia está publicada en la página de la Función Judicial y también la sentencia o la resolución de Corte Constitucional. Doctora Tapia, gracias. No sin antes cerramos con esta respuesta únicamente. ¿Usted cree que José Swing debe dejar la presidencia? Mi criterio personal, y esto quiero recalcar, no del Pleno, el mío sí, así como yo dejaré la presidencia subrogada. Gracias nuevamente por su tiempo. A usted, gracias. La doctora Emma Tapia, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, subrogante, hablando sobre los cuestionamientos a José Swing, de quien se ha pedido que convoque a una sesión del Pleno para resolver si permanece o no en el encargo de la presidencia de la Corte. También se ha pedido que dé un paso al costado precisamente por todos los cuestionamientos. El principal, sobre todas las cosas, es que él fue quien incluyó en la terna para el Consejo de la Judicatura a Mario Godoy, hoy en el centro de la polémica por los escándalos que ya todos conocemos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.